Muy buenas tardes, bienvenidos a nuestra habitual Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, nuestra sección de los miércoles y los jueves aquí en Noticias Telemedellín. Hoy tenemos un tema importante para trabajar con ustedes hoy, riesgos de los reclamantes de tierras. Si tienen dudas o inquietudes acerca de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, nos pueden llamar ya al 441-2100. Mientras tanto, les voy presentando nuestros invitados de hoy. Comienzo con Nora Saldarriaga, ella es directora administrativa de la Fundación Forjando Futuros, y también nos acompaña hoy John Jairo Villegas, líder de atención básica de la Unidad de Atención y Reparación a las Víctimas. Buenas tardes, bienvenidos y gracias por estar con nosotros. Vamos a entrar en materia ya mismo para empezar a contextualizar un poco con todos ustedes en qué casos, Nora, se habla de despojo de tierras, si esto tiene que ver, por ejemplo, con el tema de desplazamiento forzado. Vamos a hacerlo aquí de una manera muy coquito, como se podría decir, para que la gente nos pueda entender. Cuando hablamos de abandono, hablamos de las personas que tuvieron que irse de sus tierras a causa de la violencia generalizada que había en ciertos municipios, en ciertas veredas. Entonces las personas, por temor a que les pasara alguna cosa, desalojaron sus territorios, se fueron masivamente o se fueron por grupos familiares de esos territorios. Mientras que el despojo consiste en una acción que ejerce otra persona sobre los propietarios de las tierras, en donde los obligan a ¿qué? A firmar una escritura que no es válida, a firmar un documento, o les compran a bajo precio, o los amenazaban, les decían. Hay un dicho popular que se fue creando en los territorios a través de estos grupos ilegales, que si no vendía, pues esa persona le compraban a la viuda. Entonces, esa forma de hacer que las personas vendieran sus predios o entregaran sus predios bajo presión, eso es el despojo como tal. Bueno, cuando las personas quieren recuperar o pueden acceder nuevamente a sus terrenos, ¿dónde se llevan estos procesos? Sí, hay una entidad que es la Unidad de Restitución de Tierras. Allí las personas deben de ir a hacer su registro, su solicitud. Acá en Antioquia hay 3 entidades, o 3 oficinas, perdón. Una queda en el apartado en el Urabá antioqueño, otra en el Bajo Cauca, en Caucasia, y la principal, que es la de Medellín, que queda en la Avenida Oriental. Bueno, vamos a recibir mientras tanto una llamada. Tenemos en la línea telefónica a Sandra. Sandra, muy buenas tardes. ¿Cuál es la inquietud que tiene a esta hora? Sí, muy buenas tardes. Era para hacerle una pregunta. Nosotros nos llegó la primera ayuda en octubre. Desde enero se volvió a solicitar la ayuda y la asignaron desde el 13 de febrero. Entonces, para ver cuánto tiempo se demora en llegar. Particularmente, ¿con qué caso, con qué acción, o si ustedes tienen alguna pregunta para Sandra? Yo tendría la pregunta, ¿es una ayuda humanitaria de emergencia que solicitó en un centro de atención a víctimas a la Unidad de Atención y Reparación a Víctimas? Yo lo solicité a la atención de víctimas. Listo, entonces la Unidad de Víctimas efectivamente tiene, digamos, dentro de lo que es la atención humanitaria de emergencia, Sandra, 2 responsabilidades. Una en la etapa de la atención humanitaria de emergencia, que es cuando las familias quedan efectivamente incluidas en el registro único de víctimas, cuando le entrega la atención humanitaria de emergencia durante el primer año, y luego, muy posiblemente a lo que usted se refiere, que es la ayuda humanitaria de transición, es decir, familias que, pasado el primer año del hecho victimizante, en este caso de desplazamiento forzado, aún no han logrado, digamos, una estabilidad socioeconómica que les permita una seguridad alimentaria, unos recursos para alojamiento, hacen la solicitud a la Unidad de Víctimas. Esa solicitud se hace a través de los centros de atención a víctimas, y de ahí la unidad genera lo que se llaman los turnos. Ese turno se atiende según la disponibilidad presupuestal del ente nacional, que en este caso es la Unidad de Atención a Víctimas, que es una entidad que depende de la Presidencia de la República. Bueno, John Jairo, muchas gracias por la respuesta. Yo quiero seguir hablando con Nora de este tema, y es que en los últimos meses hemos visto que se ha agudizado un poco tal vez el tema de la seguridad con los reclamantes, que son personas que han insistido frecuentemente ante la ley para recuperar sus predios, porque obviamente tienen derechos sobre ellos. ¿Qué pasa en estos casos? La Fundación, ¿cómo ha venido acompañando particularmente este tema?
Sí, la situación de riesgo sigue muy latente en todo el territorio nacional. ¿Por qué razón? Porque aún hay grupos ilegales en los centros rurales de todo el país. Y pues nosotros hemos tenido lamentablemente una cuota muy alta de líderes y de campesinos reclamantes asesinados en el país. A nivel nacional 68 según las estadísticas que nosotros tenemos. En el Urabá antioqueño 18 personas, o sea, Antioquia tiene una de las cuotas más altas en todo. En personas despojadas, personas desplazadas, líderes y campesinos asesinados. Pues nosotros venimos haciendo ante el gobierno y ante la cooperación internacional muchas denuncias en favor de que las víctimas puedan ser protegidas, de que se les den garantías de no repetición, de que las víctimas tengan procesos de protección y de seguridad ante sus reclamaciones, y que estos hechos que los han victimizado no se vuelvan a repetir, porque pues lamentablemente la gente hoy tiene una esperanza frente a la ley, pero lamentablemente los hechos que vienen ocurriendo les hacen que haya nuevamente mucho temor y que no quieran ya seguir en estos procesos. Pues obviamente es primero la vida que sus tierras o que los recursos económicos que se puedan conseguir a través de estos procesos. Y aunque a veces hay de pronto cierta injusticia o falta de resolución en el caso, por ejemplo, de los asesinatos, hoy conocimos que precisamente se capturó el presunto responsable de la última muerte de un reclamante, Adán Quinto, si no estoy mal, Nora. Entonces ahí vamos viendo que tal vez se puede generar un poco de conciencia como sobre el tema de la seguridad de los reclamantes. Por lo pronto vamos a hablar con Luz Adiela. Luz Adiela, buenas tardes. ¿Cuál es la pregunta que tiene a esta hora? Buenas tardes, señorita. Mire, lo que pasa es que en el 2001 a mí me desplazaron de la Comuna 13 de Belencito Corazón. Debido a mi situación económica que era muy precaria, me tocó regresar en el 2008. Mi hijo lo sacaron muchas veces de la casa, me lo maltrataron los paramilitares, y resulta de que en el 2008 que regresé ya entraron directamente a la casa a matármelo. Me metieron al programa de protección a víctimas y testigos en la Fiscalía, y hasta el momento pues nos dejaron prácticamente. Estamos llevando, como se dice, mal la vida. No he podido volver a recuperarme ni nada. ¿Qué puedo hacer? Yo le sugeriría a doña Luz Adiela que se acerque a un centro de atención a víctimas, en particular ella que está viviendo cerca del centro de atención a víctimas de Belencito, lo haga en ese lugar, porque la ley contempla para las víctimas no solamente la entrega de una ayuda humanitaria, que es una atención inmediata para las víctimas, sino que la ley 1448, que es la ley de atención a las víctimas, que es una ley de atención, asistencia, y también incluye reparación a las víctimas. Y las medidas de reparación incluyen dentro de ellas no solamente la indemnización, sino la restitución, que es el tema que genera aquí en el espacio Forjando Futuros, sino también las medidas de satisfacción, unas garantías de no repetición, que es bueno que ella las conozca y acceda a ellas a través de la institucionalidad, en este caso, los centros de atención a víctimas. Bueno, yo quiero aprovechar, John, lo que estás hablando en este momento para explicarle un poco a nuestros televidentes cómo funciona esa atención, particularmente en la ciudad de Medellín. Sabemos que hay muchas personas que son desplazadas, pero cómo se va direccionando esa ayuda cuando se registran casos como el que acabó de contar nuestra televidente. Pero para el caso particular de la atención a las víctimas, todos los municipios del país, absolutamente todos por ley, tienen la responsabilidad de atender a las víctimas en la fase inmediata, es decir, cuando se presenta el hecho victimizante, llámese desplazamiento forzado o cualquiera de los hechos victimizantes contemplados en la ley, también antipersona o homicidio o masacre, en fin, la ley los trae claramente definidos. Los municipios tienen responsabilidad directa en la atención inmediata. Esa atención inmediata se brinda desde el momento en que las personas declaran el hecho victimizante ante la personería, defensoría o procuraduría, y hasta tanto la unidad de atención y reparación a víctimas define si incluye o no. Vale anotar que el hecho victimizante, para ser declarado, debe haber ocurrido 3 meses antes de esa declaración. Sí. Es responsabilidad de todos los territorios, no solamente de la Alcaldía de Medellín. En el caso particular, no solamente la entrega de un mercado o de unos elementos de aseo, de cocina, en fin, es también una atención psicosocial, la que solicitaba hace un momentico, por ejemplo, doña Adiela.
También la atención jurídica en función también de procesos de restitución que son muy importantes para las víctimas y que no quede ese patrimonio en el aire. Además está, si la persona quiere quedarse de manera voluntaria decide quedarse en un territorio cualquiera, Medellín u otro municipio, ese municipio tiene la responsabilidad entonces de generar oferta en educación, en salud, en recreación, en fin, todos los derechos que tiene un ciudadano. Y el tema de la atención humanitaria en particular, en ese primer año es responsabilidad de la Unidad de Atención y Reparación a Víctimas y posteriormente la ayuda humanitaria de transición es compartida por la Unidad de Atención y Reparación a las Víctimas y por Bienestar Familiar en lo que tiene que ver con alimentación. Bueno, yo quiero aprovechar también lo que está diciendo John Jairo Nora para preguntarles, ustedes dentro de la Fundación, cuando se registran casos como estos, que las personas resultaron desplazadas, que se asentaron en una ciudad, por ejemplo, como Medellín, cuando quieren volver a sus predios, ¿tienen problemas frecuentemente? ¿El Estado les puede facilitar en algunos casos retornar a sus lugares de origen o ellos permanecen temerosos de regresar a sus tierras? En la actualidad hay temor para regresar realmente. Muchos campesinos que perdieron sus tierras en los diferentes municipios pues, de Antioquia y de Colombia tienen temor para regresar porque hay conflicto, hay violencia todavía. Pero a través de la ley y en la unidad de restitución de tierras tiene los mecanismos. Una vez que se documenta el caso y se presenta la demanda ante los jueces y magistrados de restitución de tierras, pues cuando se presenta el fallo, el mismo juez o el mismo magistrado dentro del fallo dicta unas órdenes y esas órdenes puede ser el acompañamiento a los campesinos para que regresen a sus territorios. O si el campesino realmente no puede regresar porque no hay las condiciones de seguridad, pues el magistrado o el juez también pueden decir que se le compense a esa persona, y esa compensación puede ser en un predio de igual valor al que tenía o los recursos económicos para que ese campesino pueda tener realmente la restitución de eso que él perdió, porque en eso consiste pues la reparación realmente, es volver a lo que teníamos anteriormente de que sucedieran los hechos victimizantes. Bueno, Nora, tenemos una última llamada para atender a esta hora. Lady, buenas tardes, ¿cuál es la inquietud que tiene en este momento? Buenas tardes, mi nombre es Lady Zapata. Mi pregunta es, mira, a nosotros ya nos hicieron el pago pues desde el 2011, pero a mí no me fue posible el pago porque venía un número de la cédula malo. Y hace 3 años me tienen ahí que llame, fui a la Defensoría del Pueblo, hice un derecho de petición, me lo contestaron y me dijeron que esperara. Y ahí estoy, espere, llamo a Bogotá y me dijeron que llamara al mes y bueno, llamo y que otro mes y así me tienen, entonces para saber a dónde puedo ir o qué. Bueno, John Jairo, ¿qué le podemos decir, Nora? ¿Qué pasa ahí? Por lo que nos dice doña Lady, sin conocer, digamos, mucho profundizando sobre el tema, por lo que nos dice es un tema de reparación de víctimas. Efectivamente, por lo que conocemos de parte de la unidad, que tenemos pues relación la unidad de víctimas municipal con la nacional, sí, entonces es muy claro aquí que si se trata de un tema de reparación de víctimas, eso se debe atender directamente en el Centro de Atención a Víctimas, de cualquiera, de Belencito, en el sector de Belencito en la América, o en Palermo, aquí en la estación Tricentenario del Metro, o en Caunces. Ahí hay personas, específicamente enlaces de reparación, que pueden hacer la verificación y mirar entonces de qué manera se subsana esa que se llama una novedad para la unidad de víctimas. Nora, ¿algo para agregar? Yo le recomiendo también que se haga un derecho de petición solicitando información de por qué no se ha hecho este pago, y pues a la televidente pues le recomiendo que llame a la oficina de la Fundación 414-3572 para que consiga una cita con los abogados de la Fundación y pues la podamos asesorar mucho más específicamente sobre el tema, porque nosotros también entendemos que aunque la alcaldía y estas entidades que se han constituido alrededor del tema de la ley de víctimas
pues a veces tienen bastante congestión, hacer esos derechos de petición no les queda tan fácil a los abogados, y pues nosotros también estamos para apoyar y asesorar a la institucionalidad y a la implementación de la ley. John quería agregar algo. Le sugeriría a la señora Lady, que nos llamó hace un momento, que por favor se dirija al Centro de Atención a las Víctimas de Belencito y hable con la persona que está al frente de lo que son las reprogramaciones, o sea, personas que tuvieron dificultades con su documento de identidad para la entrega de la reparación por parte de la indemnización, en este caso por parte de la Unidad de Atención y Reparación a Víctimas, y ahí le dan una cita que creo que están programadas para la primera semana del mes de mayo. Bueno, doña Lady tiene ahí 2 opciones a las cuales puede acudir, a falta de una tiene 2 en este momento donde puede asistir para resolver el problema que tiene en este momento con la reparación. Así llegamos al final de esta sección, Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Recuerden que mañana, 1:45 de la tarde, estamos aquí nuevamente resolviendo más inquietudes sobre este tema tan álgido en nuestro país. Los dejamos entonces. Nora Saldarriaga, directora administrativa de la Fundación Forjando Futuros, muchas gracias por acompañarnos. Y también a John Jairo Villegas, líder de atención básica de la Unidad de Atención y Reparación a Víctimas, que hoy también nos acompañó y nos ayudó a resolver todas las inquietudes. Sigan con la programación de nuestro canal Telemedellín. Aquí te ves. Feliz tarde.